explotación sexual, Luis Purcher. Buen día y bienvenido. Buenos días, Nano. Un gusto estar con este equipo de trabajo. Agradezco la bienvenida en la radio, una radio donde todo el mundo te saluda. ¿Ah, sí? Parece una radio del interior. Bueno, es que somos un poco saludadores acá, sí. Y es lindo sentirse bien recibido. Sí, porque sí, hay lugares donde no se saluda tanto. Y el trabajo de Enzo también me parece un trabajo muy relevante. Es muy difícil poder entrevistar, sobre todo hombres que están en el mercado del sexo, y es muy difícil llegar a aspectos que tienen que ver no solo con la profesión, sino con el ser humano, y creo que lo lograste. Muchas gracias. Muy bien, y hecha obviamente Purcher estaba afuera escuchando el informe, ¿no? Vamos directo a tu métier, Luis. Acá tenemos dos casos muy sonados, uno porque se le llamó la mega causa y yo, esta es una opinión muy personal, creo que se le inyectó helio y se nos fue para arriba. Se nos fue un poco para arriba el caso y terminamos sin entender por qué no había realmente gente que pagara con prisión, cosas que el delito tan aberrante como es la explotación sexual de menores o intercambio de sexo por dinero, ¿no? Terminó por no suceder nada, que fue la Operación Océano. Y después tenemos el caso del senador Gustavo Penades, que todavía no está resuelto, que también abarca minoridad en este caso, y en alguna medida lo que se busca aquí es explotación sexual. ¿Cómo vive la CONAPES estos dos casos tan mediáticos que por ahora no se han laudado? Pero en particular, no podría contestarte cómo lo vive el CONAPES, porque no, está el CONAPES bien. es una instancia interinstitucional y sí puedo darte mi opinión personal. Y yo te diría que con expectación, con asombro, porque siempre estos casos rompen con el umbral de ese asombro o de esa violencia que nosotros creemos que puede ser posible. La violencia siempre rompe el umbral, ya sea por lo truculento de los casos, ya sea por la actuación de distintos personajes, ya sea por cómo los casos de alguna manera te cuestionan o cómo los casos te interpelan. Ver las respuestas de los distintos actores, la respuesta de la sociedad, la respuesta de las instituciones, la respuesta de los espacios judiciales, las respuestas de los medios, las respuestas de quienes tenemos de alguna manera que después trabajar con las víctimas de estos casos, ¿no? Así que expectación, el deseo de que no haya ninguna zona de impunidad y la mirada atenta sobre qué está pasando en un ámbito que no es un ámbito de resolución inmediata. Son ámbitos complejos que tienen sus tiempos, que no son los tiempos del deseo ni los tiempos de la gente. Son los tiempos nada más y nada menos que un sistema de justicia que tiene que cumplir con todos los pasos, con todos los requisitos, con todas las garantías, tanto para víctimas como victimarios. Entonces siempre es un tiempo que no es el tiempo... Que no es el tiempo de un programa de un programa radio. Sí, ni de la vida común. Es otro tiempo. Pero algo cambió acá y quiero que justo mencionarlo porque alguien lo decía hace poco tiempo y yo cuando lo dijo dije, claro, es un cambio. Y es en la propia creación de la prueba, que son estos aparatitos electrónicos que nos han permitido obtener algo que antes no existía y quizá nos permitía que esto se mantuviera en la impunidad y en la oscuridad, que es la prueba. Acá tenemos pruebas concretas que quedan en los aparatos celulares. ¿Eso cambió la mirada de la explotación sexual? Eso la cambió porque, digamos, por un lado, el desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación abrieron un amplio abanico de posibilidades, y se convirtieron de alguna manera no solamente en una herramienta de captación de niños, niñas y adolescentes para la explotación sexual, sino que muchas veces la explotación también puede darse a través de estos medios y
y el explotador no tiene por qué nunca acceder físicamente al cuerpo de un niño o niña adolescente, incurriendo igual en una violación de la ley 17.815, donde también las imágenes o el subir imágenes y la venta de imágenes y distribuirlas ya constituye un delito. Y por otro lado, esto que vos decís, Nano, antes la prueba se construía básicamente de un careo entre víctima y victimario, en condiciones donde la víctima siempre perdía, digamos, desde el lugar a donde tenía que ir, sin saber qué era lo que tenía que hacer, con un frágil apoyo desde el punto de vista jurídico, y enfrente, digamos, todas las herramientas, un espacio que no le era inhabitual, porque los perfiles de los hombres que explotan niños, además de ser hombres mayores, siempre tienen un poder mayor en algún espacio de la sociedad. Purcher, hablando de ese tema, esas personas que usted dice adultos que explotan niños, ¿cómo se mueven en la sociedad civil? ¿Cómo los identificamos? ¿Los podemos identificar o tienen una vida normal que eso nos complica de saber si son o no explotadores? Yo repito siempre, un explotador no es un monstruo que vive en una cueva y sale de tardecita a explotar. Un explotador es alguien como vos y como yo, básicamente hombres, entre 40 y 65, 70 años, que desarrolla sus roles sociales con total eficacia, eficiencia, y podría nombrarte casos como la posta del cangrejo, donde el ofensor era un antropólogo, exitoso empresario de un exitoso lugar en Punta del Este, o la casita del parque, el secretario de la Intendencia Municipal de Paysandú, y así podríamos seguir, y la casuística daría nombres y profesiones donde el sentido común dice, bueno, ¿por qué necesita este tipo de contacto con un niño o niña adolescente? ¿Por qué este hombre necesita eso? ¿O por qué? O se siente tan poderoso que el principio de placer pisotea el principio de deber. Y que cada vez se está viendo más en el ámbito familiar. Si bien existió... Son fenómenos que están conectados, digamos. El tema es que, como todas las políticas sociales, nosotros tenemos como una práctica de mirar solamente la pobreza. Hace muy poco que empezamos a ver que la violencia también existía en los hogares de clase media y clase alta. Y la Operación Océano, por ejemplo, fue un cambio en eso también, porque las víctimas de la Operación Océano no eran gurisas que provenían de los espacios más pobres o más carenciados o más desprotegidos de la sociedad en términos económicos. Provenían de otros espacios. Entonces eso también nos tiene que permitir abrir la mirada, porque hay una producción social de la explotación sexual comercial y esta está permeando todas las clases sociales. ¿Nos faltan leyes, Purcher? Tenemos... ¿O hay que cumplir las leyes que hay? Tenemos leyes que están de acuerdo a lo que es el desarrollo de la ley en toda la región. Creo que tenemos buenas leyes, pero hay que cumplirlas. Pero hay que cumplirlas. Y hay que tener las herramientas para poder cumplirlas. Faltan más fiscales, faltan más controles. Faltan controles, faltan fiscales, falta ver que estamos frente a un problema social y que todos lo estamos produciendo. Falta educación también. También. Nos falta mejores canales y herramientas de sensibilización, de capacitar a los técnicos que estamos trabajando en estos temas, de poder llegar a las comunidades para que puedan visualizarlo y sepan qué hacer frente a estos casos. Falta también, digamos, una construcción de dispositivos para el día después. O sea, ¿qué pasa? Después que se denuncia. Después que sensibilizaste. Claro. Después que capacitaste. Después que, pero digo, la pobreza se sigue reproduciendo. Uruguay es un país que es violento con sus niños, niñas y adolescentes. Miren cualquier indicador que quieran, de cantidad de femicidios, de pobreza infantil. Miren el que quieran. La violencia sigue creciendo. Los números del CIPIAB, los números de CONAPES,
los números del Ministerio, miren el que quieran. 1 de cada 5 casos de abuso sexual, 20 casos por día. Sí, es tremendo. 1.495 menores de edad, todos datos, ¿no? Y nosotros hacemos además una diferenciación o una repartición de temas por cuestiones analíticas, pero muchas veces estas situaciones de violencia... Cada número es una persona, ¿no? Cada número es una persona, pero además es como un continuo de violencia. Un niño o un adolescente puede llegar a una situación de explotación sexual comercial. Pero si ya fue víctima de abuso sexual en su propio entorno familiar, un entorno que teóricamente debería proteger y es ahí donde se produce la violencia, queda con mucha fragilidad para Y después, y volviendo al tema del uso de las tecnologías, si bien no tenemos investigaciones en Uruguay, hay investigaciones en Estados Unidos que midieron el tiempo a partir de casos de situaciones del enganche de niños, niñas y adolescentes para actos sexuales, donde no me acuerdo exactamente los números de la secuencia, pero era más o menos así. Hay un contacto entre un eventual explotador y un niño, también varones, a través de las salas de juegos. A los 10 minutos ya está hablando de sexo, a los 25 minutos ya está intercambiando fotos y contactos, a la media hora ya habló de algún encuentro posible, físico o presencial, y en menos de 40 minutos ya está teniendo alguna actividad de tipo sexual con ese niño que está del otro lado de la cámara. ¿Qué tienen que hacer los padres, Purcell? ¿Qué es la acción que tienen que tomar en esa situación para proteger a sus hijos, ¿no? Porque todos pueden ser víctimas. Empezar por estar. Empezar por estar. Nosotros tenemos la visión ideal de que cada niño vive en su familia. Pero en realidad lo que tenemos es niños viviendo en distintos arreglos familiares con distintas condiciones de ese cuidado del que deben ser objeto los niños. Y a veces, incluso cuando las cuestiones materiales están resueltas, nos falta resolver otras cuestiones que tienen que ver en el vínculo. El niño está encerrado en su cuarto con la computadora y el padre está trabajando o haciendo sus tareas o atendiendo a otros hijos o descansando o todo lo que conlleva la vida. Y el hijo está encerrado allí y no se sabe qué está pasando allí, como dice usted. Resulta la velocidad en los contactos, ¿no? Tan rápidamente. Resulta más cómodo. Imagínate, vamos a suponer que esta investigación hecha en Estados Unidos no puede ser transportada mecánicamente a Uruguay. Pero en una hora y media, en el marco de tu propia casa, con tus aparatos de tecnología. Un explotador se metió en tu casa. Se metió en tu casa. En la vida de tu hijo. Claro. Sí. Y empiezan los intercambios también. A veces comprar una pistola o una metralleta para un videojuego tiene un costo que de repente el padre no puede comprar. Pero ese amigo que se hizo en la red, sí lo puede. Purcell, retomando lo que decía anteriormente, el tema de que se cumplan las leyes, ¿va de la mano también con un aumento de las penas? En esta ley y en otras no hay ninguna experiencia, por lo menos que yo conozca, que aumentando las penas cese el delito. Parece que tenemos que ir por otro lado. Y te quiero preguntar, porque yo sé que hace años que estás en esto, uno a veces como que se queda atrapado en un tema, ¿no? Se enamora de algo. ¿Lo has visto crecer este tema? ¿O lo has visto decrecer? Con todo tu musculatura puesta ahí. Mi pobre musculatura lo que ha visto es un aumento año a año de los casos, con los primeros registros que pasaron de 20 casos en los años 2007, 2008, 2009. ¿Te acordás de eso? Sí, claro. Y al año siguiente, un solo año ya tenía 22 casos. Hemos ido mejorando en los captación, registros, claro. en la identificación. Pero, digamos, este crecimiento, no puede decirse exponencial, pero es un crecimiento de casi 100 casos por año. Tuvo algunos mojones, por ejemplo, cuando creamos los dispositivos de los equipos itinerantes, que son equipos que desarrollan el paso
y Gurises Unidos en distintos lugares del interior y el proyecto Travesía en Montevideo, mejoramos los dispositivos y empezamos a ver una mayor cantidad de casos que antes nos quedaban bajo el velo de otros tipos de abuso u otros tipos de violencia, porque además de ser un subregistro, la explotación sexual comercial no es lo primero que ves. A diferencia del abuso, e incluso la mirada que la sociedad tiene sobre el abuso no es la misma que sobre la explotación sexual comercial. Básicamente porque en el primero son niños y en el segundo son adolescentes. Y el niño, en nuestro imaginario social y en todas las ratificaciones de convenciones que tenemos, es objeto de cuidado. Pero ya no pensamos tanto en lo mismo cuando son adolescentes. Porque el adolescente también tiene una carga social de que no les importa nada, de que no estudian, de que se pasan dando vueltas. Y todos los mismos que dicen eso y cargan la mochila de adjetivos de carácter negativo, por un lado lo van deshumanizando. Y por otro lado no tienen memoria, porque ser adolescente es eso. Pucher, ¿entendemos como sociedad a qué nos enfrentamos? Nos falta, creo que nos falta. Creo que hemos avanzado a nivel de técnicos, hemos capacitado, más de 15.000 personas en los últimos 10 años. Pensamos seguirlo haciendo. Nos falta mejorar la comunicación, no solamente en la cantidad, sino también en la calidad de la comunicación que damos del problema. Y para esto seguramente tengamos que recurrir al Consejo Asesor Consultivo de INAU, que está integrado por adolescentes, claro, para mejorar ese mensaje. Poder contar con los apoyos técnicos necesarios para que el mensaje llegue en forma cercana y profesional. Es difícil, pero hablando raro no vamos a llegar a poder dialogar con una comunidad que asiste a este problema como si fuera una desgracia, cuando en realidad es la propia sociedad la que la produce. La Operación Océano debió haber puesto el delito de la explotación sexual con penas mayores a las personas que realmente hubo elementos como para procesar o imputar. Yo no soy abogado, no pertenezco pero tengo esa impresión. al Poder Judicial, sí. Soy sociólogo, tengo una maestría en Psicología Social, tengo los títulos a la vista, pero no quiero de alguna forma meterme en un lenguaje en el cual soy un lego, ¿no?, que desconozco. Pero podría decirte que el juicio de Operación Océano todavía no ha comenzado como tal. Que sí están, ya están los llamados, están los testimonios de los testigos, sí, además van a ser juicios orales, o sea que vamos a poder conocer testimonios de la defensa. Todo lo que pasó allí, ¿no? Hubo también, digamos, operaciones, operaciones de medios, hubo chicanas jurídicas, hubo de todo pasó. De todo, ahora empieza. Porque también claro, los perfiles, claro, de los ofensores, mamita. Sí, y abogados que los defienden. Y digamos, sí, de los más importantes del país. Gente de reconocida relevancia jurídica. Y del otro lado, no tenemos no, del otro lado esta vez hubo abogados, hubo defensas del otro lado. Claro que sí, un excelente sí, abogado y además muy comprometido. Pero no está ese poder de los bufetes. Está el poder del saber, en todo caso, del otro lado. Y bueno, se verá. Gracias, Purcher, por haber venido. Muchísimas gracias. Nos dejaste con los pelos parados, la verdad. Esa es la verdad. Cada vez que